Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez desde, a ver, ubícanos, ¿cuál es su lugar de Pasamayo, maldito. Entrando a la paso? variante de Pasamayo. Es el último momento en el cual puedo captar señal. Así Correcto. que Y Carlos este gris es natural. Ese Blur blur Natural. natural. Uy, Carlos Paredes, ¿desde dónde? ¿Desde dónde Como informas? siempre, desde mi humilde hogar. Muy bien, muy bien. Comenzamos este 3x7 que tiene que ver mucho con temas judiciales, ¿no? Esta semana la política y el tema judicial han estado bien mezclados. Comenzamos, si les parece, con la fuga de talentos hasta Israel. Lo que pasó con Elian Karp. Bueno, que estaba recontra cantado, ¿no? Se sabía que apenas Toledo, pues, tuviese que venir a Perú a responder a la justicia, ella iba a salir, ¿no? Sin embargo, se le ha requerido, pero un poquito tarde, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que no pasaron ni 2 semanas desde que Alejandro Toledo llegó en calidad de extraditado y Elian Karp hizo lo que tú dices, lo que estaba cantado, ¿no? Le pidió al juez Thomas Hitson que le devuelva primero su pasaporte, que estaba retenido, y después el $1.000.000 que habían pagado el matrimonio Toledo-Karp para poder excarcelar a Alejandro Toledo, producto de la pandemia, era una fianza, ¿no? Las dos Mm. cosas sucedieron y de inmediato tomó un avión que la ha llevado miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos y obviamente del Perú a Tel Aviv, porque ya sabemos que ella tiene, entre otros, un pasaporte israelí. No tenemos tratado de extradición con ese país y la tradición jurídica es que Israel no entrega a sus ciudadanos Ujú. en calidad de extradición a ningún país del mundo, ¿no? Así que yo creo que si Alejandro Toledo no colabora y no habla y es sentenciado con la pena máxima que ha pedido la fiscalía, el último beso que se dieron Elian y Alejandro va a ser aquella despedida del día de su entrega a las autoridades estadounidenses en San Francisco, ¿no? Queda claro que La despedida para todos, también así como está está pintada la buscando la cosa. impunidad. Está buscando la impunidad la señora Carr, que es cómplice, que además acá en el Perú ya tiene una orden de detención preventiva de 18 meses que no ha acatado, o sea, es una prófuga de la justicia, pero además es una de las imputadas clave en uno de los procesos, ¿no? Que es por lavado de activos, conocido como el tema de Coteva. Las autoridades peruanas incluso quieren un poco extender estas diligencias, pero ella ya ha decidido impunidad total. Oye, pero Enrique, ¿te acuerdas que nosotros le hemos dicho en el programa hace 2 o 3 programas, Ujú. justamente que fueron Elian Carpi y Toledo al principio, ¿no? Cuando huyeron del Perú. Ellos fueron, pero en Israel tampoco quisieron que se queden, ¿no? Exacto, ¿Qué pasó? exacto. ¿Y ahora? Hubo, hubo una, hubo rumores en su momento que Alejandro Toledo tenía un pasaporte israelita. Eso evidentemente no se confirmó, no lo tenía. Y en aquel momento, como lo recordábamos hace un par de semanas, él sí, pues, o sea, los invitaron a salir, pero estaban los dos juntos, ¿no? La que tiene el pasaporte israelita es Elian Karpi, claramente a ese punto, pues, no le pueden negar, en todo caso, la entrada. Ahora, Y había su otro caso, sí, o sea, entonces, bueno, ahí la han claramente, ha hecho uso de su nacionalidad, pero estaba el caso de Dan Cohen, ¿no? Este Claro, traficante de ciudadano armas, israelí que fue ¿no? extraditado de Perú a Exacto, Israel, ¿no? en ese caso fue extraditado. Como dice Carlos, no sé si para el tema de Lian Carp, probablemente esa tradición jurídica a la que alude se vaya a cumplir, ¿no? Pero de todas maneras sí tienes un antecedente, lo cual, si bien hace remota la posibilidad de que Carp responda a la justicia, se ha dado, ¿no? Se ha dado para un caso, claro, como digo, era pues un traficante de armas, ¿no? Eh, Claro, eh, ¿No? los optimistas dicen que se puede invocar la reciprocidad para pedirle esta vez a Israel que extradite a una Mm, mujer que además tiene pasaporte peruano, también Elian Carp, ¿no? claro, le están pidiendo 16 años y 8 meses y la fiscalía dice que va a insistir con el proceso de extradición, pero bueno, eso está por verse. Lo cierto es que
se le fue de las manos, ¿no? Ya estaba recontra cantado. Ahora, se ha activado un poco los temas en el Poder Judicial, ¿no? O en el Ministerio Público, ¿no? PPK se le ha pedido 35 años, ¿no? Además, Susana Villarán ya inicia el juicio, ya se inició el juicio, ya se está hablando de los 11 millones que habría recibido durante las campañas para justamente quedarse frente a la alcaldía. ¿Cómo ven estos pedidos que se han dado en esta semana? Mira, yo creo que son casos importantes porque tienen que ver con autoridades recientes. En el caso de Mm, Susana Villarán, ya ha quedado claro que recibió y pidió 11 millones de dólares a varias empresas transnacionales de la corrupción, digo yo, porque eran de la construcción, eh, y ella gastó ese dinero básicamente en dos campañas, ¿no? La no revocatoria que la ganó y después se fue a una reelección y la pregunta que se hacen los fiscales y gran parte de la opinión pública es, ¿se gastaron los 11 millones en esas dos campañas? Parece que no. Hay unos vivazos de su entorno, todo indica que se han quedado con buena parte de esa plata, unos varios millones de dólares, y precisamente el juicio debería determinar eso para que la cosa quede aclarada. Lo cierto es que Susana Villarán está en graves aprietos porque le esperaría una condena bastante alta y por lo menos hasta donde se ha investigado a nivel fiscal, pasaría a la historia como la mujer más corrupta, ¿no? Del Perú, porque lo que ha recibido es 11 millones de dólares según los fiscales. En el caso de PPK, nos ha sorprendido el fiscal José Domingo Pérez, dice que recibió nada menos que 12 millones de dólares, habría que ver el sí. voluminoso expediente de investigación, se le acusa además de organización criminal y se está pidiendo 35 años de pena, imagínense. ¿Cuántos años, obviamente, fallecería en la cárcel, no? PPK ya es un adulto mayor, así que sus abogados han dicho que desconocen la acusación, que la van a revisar, que hay cierta desproporción, pero en todo caso habría que analizar la acusación fiscal para saber de qué se trata realmente y si se tiene probado estos 12 millones que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Pero mucho protagonismo, ¿no? De José Domingo ha dado, pues, por otro lado, investigación que se ha abierto también contra él y contra Rafael Vela, eh, estos pedidos de la fiscalía, como que de pronto se desvía en los casos que ellos manejan y luego silencio, ¿no? Durante meses. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú tienes alguna idea de por qué? Sí, quería solamente complementar efectivamente el tema de las acusaciones. Claro, el problema, además profundo de Villarán, es que ella recibe plata siendo autoridad, ¿no? Ujú, O sí, sea, y claro. ahí hubo claramente un intercambio, es una coima, ¿no? Es una coima porque allí tienes todo el tema de los peajes, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicada su situación precisamente por eso. A mí me parece necesario en todo caso separar la paja del trigo, si cabe el término, porque para Kuczynski, en realidad se está hablando de esta organización criminal donde está incluida incluso su secretaria, la señora Kisik, ¿no? Eh, por una consultoría, en realidad, ¿no? Por una consultoría que, según la fiscalía, pues sería una especie también de coima adelantada, cuando sabemos que en el caso de Kuczynski, además, Sepúlveda, que era el socio chileno, sí era un tigre en finanzas. O sea, está bastante justificado el fondo, en todo caso, de la consultoría. Él ha reconocido que en todo caso podría haber una impropiedad, pero a mí me parece completamente desproporcionado el tema Kuczynski. O sea, mientras la fiscalía, y eso es la típica, pues del Perú, ¿no? O sea, disparas al bulto, te tiraste a toda la clase política de paso, ¿no? Porque que todavía no hemos vinculado bien qué cosa ha pasado, ¿no? Y cómo estamos como estamos, ¿no? O por qué estamos como estamos. Te tiraste a toda la clase política y después de casi 10 años seguimos pues en un plan donde efectivamente no se diferencia la situación. No es lo mismo pues la plata de campaña que una coima como la de Villarán, por ejemplo. No es lo mismo una consultoría que una coima como la de Toledo, ¿no? Entonces, yo creo ahí que flaco favor se le hace a la justicia y yendo al comentario de José Domingo Pérez y de Rafael Vela, claro, claramente de alguna manera la influencia o el poder que ellos tenían en el momento que se les quiso cambiar hace muchos años probablemente no es el mismo, precisamente, ¿no? Porque en el Perú no llegas
a conclusiones, a sentencias, y yo creo que tiene que ver pues con esta desproporción, ¿no? Si tuvieras pues una fiscalía, en todo caso, digamos, más sensata, ¿no? A la hora de formular acusaciones y a la hora de separar los casos, en lugar de meter a todo el mundo en el término de organización criminal y 30 años y 35 años, probablemente otra sería la situación. Creo que ese es un trabajo que nos toca por hacer como sociedad, ¿ah? O sea, creo que es bastante complicado porque además, ¿quién se va a meter a la política? No, estamos diciendo, bueno, ¿cómo no vamos a la política? Algunos se meterían a la política sabiendo que puede pasar lo que está pasando con estos casos que yo insisto, ¿no? Hay que diferenciar. Difícil, ¿no? Además, vuelven organización criminal con un super área, ¿no? Entre 3 personas ya eres organización criminal, entonces ya tiene todo el peso y trata de buscar con unas en las investigaciones tantas pruebas y tantas cosas que nunca terminan, ¿no? Los procesos. Y deberían tener un límite. Si el fiscal no tiene pues la capacidad de realmente hacer que la acusación llegue a tiempo, entonces pues debería no poder hacerse, ¿no? No sé cuál es la idea que tienes, Carlos, sobre eso. Sí, claro, una fiscalía más sensata, decía Enrique, yo diría más eficiente, ¿no? Mira, cuántos Claro. años han pasado y no tenemos un solo proceso cerrado y hoy el fiscal José Domingo Pérez nos dice que ya quiere ser juez superior, quiere dejar No, la fiscalía en momento en que sus casos emblemáticos están pasando a la etapa más importante que es el juicio oral, ¿no es cierto? Eso me es como parece por lo menos una irresponsabilidad, ¿no? como cuando los alcaldes deciden candidatear a presidente, ¿no? En la mitad de su mandato. Ahí está José Domingo Pérez haciendo exactamente lo mismo. Pero claro, es que además no es eficiente. Y además hay muchas personas que no lo critican, justamente, ¿no? Porque también sus fiscalías y sus casos han sido eh, entregados o alcanzados a la prensa muchas veces. Entonces la prensa también ha sido poco dura con esa Cierta ineficiencia. prensa, para ser exactos, ¿no? Correcto, correcto, pero es así. Yo creo que es clarísimo que no están trabajando correctamente y que por otro lado no hay ningún caso que esté terminado y que haya ya tenido una sentencia correcta y que esté avanzando como debería ser, ¿no? Seguimos en procesos, investigaciones, abriendo nuevos expedientes y sin ningún. Ojo, además de este tema de la fiscalía, ojo que se habla poco de la reforma del Poder Judicial. Están avanzando, se supone, en el tema del expediente electrónico, ¿no? Lo que de alguna manera ayudaría, ¿no? Pero por ejemplo, uno habla con altos mandos policiales y sostienen que el tema del nuevo Código Procesal Penal a la larga ha resultado tremendamente complicado para precisamente procesar delitos graves, ¿no? Y ahora que hablamos de inseguridad, entonces, ojo, el tema con el Perú otra vez, ¿no? Es que nos distraemos de los asuntos de fondo. Y allí pasas, obviamente, por el tema de reforma judicial. Ya hemos hablado muchas veces de reformas políticas. Nada de eso está en la agenda. Nada de eso está en la agenda, ¿no? Bueno, no sé si Carlos ibas a decir algo más, pero también podríamos pasar a las declaraciones de Pedro Castillo, ¿no? Diciendo que él no tenía ni un corta uñas para hacer un golpe. Él Sí, está tratando de hacer lo que dicen, es un preso político, ¿no? Eso es parte también de este relleno que se le da a los procesos judiciales. ¿Cómo podemos tener este tipo de declaraciones tan impresionantes, consideradas, ¿no? Dentro de casos tan claros como lo que ha sucedido con el expresidente golpista Pedro Castillo. Pedro Castillo lo que es un preso preventivo ordenado por la justicia, con todo el rigor de la ley y con el debido proceso, por cometer uno de los delitos más graves para una sociedad, Tal que es cual. un golpe de Estado, ¿no? Un autogolpe de Estado felizmente fallido, pero que iba a impactar en la vida de millones de peruanos. Y que no diga que no tenía un solo corta uñas, por favor. Este señor estuvo preparando esto, porque recuerden que ese mismo día, el 7 de diciembre, llama muy temprano al comandante general del ejército y le pide que apoye el golpe de Estado. Este Claro. oficial se niega, incluso su esposa, porque él no es deliberante, pone un tuit categórico y lo que dice en el tuit es: mi esposo es un soldado leal a la Constitución y no se va a prestar a una interrupción del orden constitucional. Lo dijo con palabras más, palabras menos, pero lo dijo la esposa por él. Y después llamó
al comandante general de la policía y le pidió que detenga a la fiscal de la Nación, que también no permita que los congresistas ingresen al Congreso, y no solo estaba disolviendo de manera absolutamente inconstitucional el Congreso, sino que estaba tomando por asalto el Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, se estaba convirtiendo en un tirano, y ahí hay que ser claro, ¿no? El hecho de que su golpe de Estado fracase tiene que ver con lo que ya hemos dicho en Caretas y lo hemos escrito también, ¿no? Con su capacidad cognitiva, señores. En la DINI se ha hecho un trabajo específico, un test técnico bien hecho, y lo que han concluido es que su capacidad, su IQ, está por debajo del promedio. Dice que su capacidad cognitiva estaba profundamente dañada, probablemente por una anemia crónica en su primera infancia. Ese señor es el que nos ha gobernado, y ahora no venga a decir tonterías en el Poder Judicial, pues, ¿no? Serios daños en el coeficiente intelectual, correcto. Enrique. Sí, no, efectivamente, o sea, pero como bien sabemos, la estupidez no es excusa, ¿no? Él lo que hizo, él lo que perpetró fue un golpe de Estado, y más allá, por supuesto, de sus propias limitaciones que son evidentes, llama la atención cómo hay sectores de la clase política que insisten no solamente en justificar esto, ¿no? Y de alguna manera maquillar lo que fue claramente una interrupción constitucional, en nombre de un personaje como Castillo, ¿no? Pero sí, hablando de la paja y el trigo, yo creo que en el caso de él los delitos están plenamente configurados. El tema es que si están plenamente configurados, ¿quién da una sentencia o por qué no hay una acusación clara? Ese es el problema. Seguimos escuchando y seguimos escuchando lo del corta uñas y, bueno, llegando con cuestiones que no tienen nada que ver con lo que fue la realidad y con... No tengo claro exactamente cuáles son los tiempos procesales allí, pero claramente no debería tomar mucho, al menos por el lado del tema del golpe de Estado, porque él tiene una serie de acusaciones por corrupción. Por el lado del golpe de Estado no debería demorar mucho más una acusación concreta, ¿no? Pero creo que en el caso de Castillo se ha avanzado diligentemente, se le detuvo en flagrancia, luego se le ha levantado la inmunidad presidencial, o sea, se les ha el aforo, y se está avanzando también en los otros procesos de corrupción, ¿no? Que es la red criminal que él lideraba. Lo que pasa es que no puede ser inmediato, va a tomar algunos meses, y ojalá que pronto el sistema de administración de justicia, porque acá tiene que ver Ministerio Público y Poder Judicial, emite una sentencia, por supuesto, ejemplar para que las cosas queden claras, ¿no? Y ojo ahí, perdón, que el mensaje tiene que ser efectivamente muy claro, porque estamos de alguna manera, la realidad está tan desdibujada, ¿no? Parece que el Perú estuviera viviendo en el clima de Pasamayo, porque la mitad de peruanos piensa que el golpe se lo perpetraron a él, ¿no? Entonces, evidentemente ahí la justicia además tiene que hacer un trabajo pedagógico, porque claro, estamos siempre, ¿no? A merced de que, oye, un Bukele, un autoritario, alguien que venga a pedir orden. Entonces, lo de Castillo en parte es una interpretación, más allá otra vez de sus limitaciones, de un sector de la sociedad, ¿no? Que dice, no, sí, cierren el Congreso, terminen con todo esto, alguien que venga a poner orden. Entonces, allí la sentencia tiene que ser efectivamente ejemplar, ¿no? Porque lo que se dio otra vez fue un golpe de Estado. Entonces, ahí no debería haber mayor discusión, ¿no? Esperemos realmente que sea ejemplar, que sea pronto, y el tema pedagógico que esté en manos de todos los demás, ¿no? Realmente tenemos que cambiar la mentalidad porque no podemos estar en ninguna duda, pero que existen campañas muy fuertes. Seguir mintiendo alrededor de lo que pasó con Pedro Castillo. La ley Mordaza está discutiendo en el Congreso de la República, aparentemente. No tanto, diría yo. Hay congresistas que se venden como democráticos, como Gladys Echaíz, por ejemplo, que ya lo han anunciado, van a insistir con su voto a favor de esta ley, que lo que quiere es perseguir una persecución penal a los periodistas, a los reporteros de investigación sobre todo. Y no solo Gladys Echaíz, también Lady Camones dice que va a defender su voto, y algunos otros. Hay 69 congresistas que ya votaron en primera votación. El presidente del Congreso ha postergado para la semana siguiente, pero creo que los que van a definir
son los congresistas de Alianza para el Progreso. Salguán ha dicho que van a revisarlo, Van a y de retroceder. Renovación Popular también, que serían los que inclinen la balanza para un lado u otro. Pero lo cierto es que esta excusa que dicen no es contra los periodistas, que es contra aquellos que difaman por redes sociales, por favor, la difamación agravada, que le han subido la pena y por lo tanto quieren cárcel efectiva para los periodistas, se comete a través de los medios masivos de comunicación. ¿Quiénes trabajan y escriben y hacen reportajes para los medios masivos? Los periodistas. Y tanto es así que entre el 2019 y el 2022 hay por lo menos 70 periodistas que han sido denunciados penalmente según la Asociación Nacional de Periodistas, que no es la cifra exacta porque esta asociación por su sesgo ideológico no cuenta a ciertos periodistas. Mi caso, por ejemplo, no quiero hablar en primera persona, pero yo en ese lapso de tiempo he sido querellado 4 veces, no estoy en las estadísticas de la ANP, he podido con mis abogados poder lidiar, ya hemos ganado en 3 casos, pero nos queda uno, precisamente la de Vladimir Cerrón, que es una venganza directa por el libro que escribí sobre su perfil político y público. Entonces, esta es una ley contra los periodistas, así nos quieran edulcorar los congresistas esta semana. Sí, impresionante que sea apoyado por congresistas. Sí, Enrique, dilo. No, ciertamente, me sumo también, soy otro periodista múltiplemente querellado, ¿no? Y claramente el tema de la despenalización de los delitos de prensa es una tendencia mundial y es una vergüenza. La verdad es una vergüenza, y es una vergüenza otra vez, ¿no? Que alguien que ha sido fiscal de la nación, se supone, por ejemplo, ¿no? Apoyando una ley que es claramente antidemocrática y que yo estoy seguro que, bueno, si pasa ahora, como otras desgracias perpetradas por este Congreso, va a poder ser, de alguna manera, se va a poder retroceder, ¿no? Porque efectivamente es muy, muy flaco favor el que le está haciendo la democracia al país, el Congreso actual, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta semana con la ley Mordaza. Y por último, ya para cerrar solamente la situación del dengue, ¿no? En 20 regiones, casi 80 personas que han fallecido por el descontrol que existe. ¿Algún tipo de buen manejo se puede ver desde el Ministerio de Salud, desde las autoridades? ¿Qué es lo que opinan así rápidamente sobre lo que está pasando ahí? ¿Creen que va a poder ser manejado? Yo creo que la ministra Gutiérrez más ha estado preocupada en viajar a Washington con su hija o quizá cumplir la agenda de Vizcarra, porque ella es fundadora del partido Me Vacuno Primero, perdón, Perú Primero, y han actuado muy tarde, ¿no? Quieren fumigar cuando ya hay, como dices tú, 79 muertos, por lo menos en 20 regiones, y 73,000 casos de contagio, ¿no? Claro. Felizmente no es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, pero creo que nos demuestra otra vez que no hemos aprendido la lección ni siquiera de la pandemia que nos dejó 225,000 muertos. Falta prevención de las autoridades. Era claro que tanto el ciclón Yaco como el niño costero de este año iban a traer estos problemas secundarios y no se ha hecho nada. Mira, en Piura, que es la región más castigada con alrededor de 20,000 casos, esta semana hemos visto cómo ha colapsado el Hospital Santa Rosa. Parecía una escena sacada de la primera ola del COVID, ¿no? Terrible. O sea, otra vez la salud pública devastada y desbordada. Uh-huh, uh-huh. Para cerrar nomás, Enrique. Suscribo lo que dicen mis compañeros, porque creo que ya estamos como en 3x10. Ya creo que tenemos una semana... 3x8, 3x8, nada más. Ya, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Feliz Día de la Madre, Valerie. Oye, y para sí, todas las feliz madres Día del de la Perú. Madre para Valerie y todas las mamás. Pásenla súper. Feliz Día de la Madre y que sea todos los días. Eso. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Chao, gracias.